entendemos que la disputa que estamos dando es una disputa mucho más amplia, que excede los límites de la ANSAFE e inclusive excede los límites de la CETERA. Son cuestiones que vienen derivadas de un paquete de medidas económicas que para nosotros no es sorpresa, que tuvieron el resultado que nosotros creíamos que iban a tener, y es un resultado adverso para los trabajadores. Hablo concretamente de la devaluación, una devaluación del 60% que se anunciaba que no se iba a trasladar a precios y se trasladó, de un tarifazo realmente desmedido, ¿no? Hablar de 400, 500, 600% de incremento en tarifas es una locura, porque eso se traslada a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y obviamente una inflación que no se maneja y que ni siquiera al día de hoy se puede decir que se ha empezado a equilibrar la economía. El gobierno nacional no está conduciendo la economía y si esto le salió mal o fue adrede no sabemos. Lo que sabemos es que si no reabrimos paritarias y no nos ponemos a discutir salario, vamos a estar absorbiendo el costo de esta crisis con nuestros salarios. ¿La modalidad de los paros va a ser con concurrencia en los lugares de trabajo, sin concurrencia? Bueno, nosotros por eso, mañana tenemos el Congreso, vamos ahí a tener más definidas las acciones nacionales y eso nos va a permitir definir el tipo de medidas de fuerza que vamos a realizar en la provincia. Bueno, y así estamos, con reclamos salariales que pueden disparar también en reclamos en otros gremios, supongo, ¿no? Garrett nos acompaña también en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buen día, Sonia. ¿Todo bien? En una jornada en la que ya se empiezan a vivenciar cada vez más los reclamos y las disputas salariales, en una disputa bilateral en la que ambas partes tienen un poco de deuda mutuamente, tanto el gobierno de la provincia como los gremios docentes. Los gremios que reclaman, como escuchábamos recién en el informe, la reapertura de las paritarias docentes, dicen que la inflación les ha ido comiendo los aumentos en el salario que se dieron en marzo de este año, y hay reclamos de los gremios que no se han vociferado de la forma en la que se deberían haber vociferado. Reclaman algunos docentes desde las bases, como por ejemplo puede ser el achatamiento de la escala salarial, que genera serias disparidades entre los cargos jerárquicos y los de menor jerarquía, lo que fue el aumento a los jubilados docentes, que marcó una diferencia en el cálculo y no se le pagó a los jubilados lo mismo que se le pagó a los docentes en actividad, con cálculos que no se terminaron de entender bien cómo se hicieron. De la otra parte, una discusión que se sigue agrandando semana a semana en lo que ha sido el debate o la palestra por las licencias médicas de corta duración, que de un lado teníamos a la ministra de Educación, Claudia Balaguer, que se le criticaba por la aparición de una supuesta tablita que tarifaba o marcaba los días de licencia que correspondían según la dolencia, pero al mismo tiempo, del otro lado, aparecían médicos que le daban licencias a mansalva a algunos docentes. Incluso llegó a haber uno en el norte de la provincia, Sonia, que dio 2.000 licencias en 365 días, básicamente recorriendo todos los departamentos del norte de la provincia en un año. Una locura y un absurdo. Y a eso también le tenemos que agregar discusiones que se dan respecto a la edad jubilatoria, que algunos marcan habría alguna discriminación entre hombres y mujeres, otros que dicen que hay conceptos que se estarían pagando en negro, es decir, conceptos no remunerativos que después perjudicarían el momento del cálculo jubilatorio. Pero también el gobierno, y si bien no se recordó, pero como se lo hace sigue siendo siempre cierto, en la provincia de Santa Fe se le paga a los docentes algunos de los sueldos más altos del país en una comparación relativa con otras provincias. Los que terminan quedando como siempre en el medio, rehenes de este juego de desgaste, de este juego cruel, son como siempre los alumnos, son los chicos que van a tener pérdida de clases, que van a tener interrupción del proceso educativo, del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un juego que marca a dos puntas la deuda. De un lado el gobierno que dice no vamos a reabrir la paritaria, pero lo habían prometido por escrito, lo habían dejado en el acta firmada allá por marzo. Dijeron cuando volvamos de julio lo hablamos de nuevo. Pero del lado del gremio docente dicen que la única medida de fuerza posible que quieren hacer parecer es el paro, cuando todos sabemos, Sonia, que el paro no es la única forma en la que uno puede reclamar por sus derechos. ¿Por qué no hacen, por ejemplo, un paro a la japonesa dando más clase y no menos clase? Y si de detalle se trata, veíamos las fechas. El segundo paro de 24 horas sería el viernes 2 de septiembre, para conectarlo con las movilizaciones a nivel nacional de CETERA, que podrían llegar a terminar en más paros, en reclamos por el tarifazo como se vienen dando, en reclamos por ganancias, más pérdida de clases, pero en un mes, septiembre, que se caracteriza por tener días no laborales relacionados con la educación, como son el día del maestro, el día del profesor o incluso el día del estudiante, el día de la primavera, el 21 de septiembre, con esto, con el viernes, ya habría armado un nuevo fin de semana largo con ese viernes. Exactamente, sí, se suman más días sin actividad. Todavía no hay definiciones en cuanto a los privados, ¿no? Estamos hablando solamente del gremio ANSAFE. Desde SADOP dijeron que podrían llegar a plegarse. Exactamente, como suele pasar también muchas veces
estos gremios caminan juntos. Suele ser primero quien toma las iniciativas SANSAFE, que es el de los estatales, pero no se descarta también que comiencen las reuniones y las exigencias por parte del gremio de los privados, y que también aparezcan medidas de fuerza. Hasta el momento no hay ninguna discusión y ningún anuncio sobre el tema, así que estaremos por supuesto ampliando a medida que los docentes vayan resolviendo y decidiendo qué hacer de aquí en adelante. Seguimos en un ratito con otros temas.